zaranda un poco mayor, por ejemplo, a la 1,5 poner una un poquito más grande, ¿eso es para hacer la corrección de arrastre o son dos cosas distintas? Es para hacer la corrección de arrastre. Ah, bien, porque después decía que la corrección se hacía con la computadora, entonces pensé que También se primero hace, por... Claro, también se pero es lo hace mismo. por tus papeles. Y eso te va a Claro, dar en tus papeles, en parte de laboratorio, si vos estás cumpliendo con la curva granulométrica, con la fórmula de claro. trabajo, mejor dicho, que te han pedido. Claro, o sea, esa corrección de arrastre se hace con las zarandas un poquito más grandes. Eso sería. Claro, se hace la Ah, bien, corrección físicamente. Se va a la perfecto. planta y se cambia la zaranda. Perfecto. Yo pensé que eran dos correcciones distintas, entonces ahí cuando me respondió me había surgido la duda. Y también tengo otras dos dudas. Bueno, no sé, bueno, son medio dudas, medio, les quiero preguntar si así es, digamos. Eh, Cuando hablamos de la alimentación del árido, digamos, que se hace por la compuerta y todo eso, o por lo que sea que tenga la planta, cuando hablamos de plantas en pastones, la alimentación se hace en peso, en las plantas volumétricas la alimentación se hace en volumen y en las de termosecador mezclador se hace en peso, ¿verdad? Y Y ahora, en volumen el asfalto, que después por la temperatura y el peso específico de esa temperatura, se lo transforma en volumen. bien, Perdón. o sea, el asfalto va en volumen en las tres, digamos. Claro, no, se lo va en peso, se va por pastones todo en peso. Bien, o sea, entonces, si está bien esto de pastones, la de alimentación en peso, volumétrica, la alimentación en volumen y de tambor secador mezclador, la alimentación en peso. Sí, y el asfalto en Ujú. volumen, que Es en tambor secador mezclador, me está sí, diciendo. Sí, así es. bien. Que la Eh, computadora transforma de acuerdo a la sí, temperatura. con la No nos olvidemos temperatura. que ya hemos dicho que esas plantas son modernas, son las Bien. continuas modernas. Son Y en ahora peso, viene, sí, sí, perdón. y son en peso todo lo que es árido y el asfalto entra en volumen y la planta corrige por el peso específico a esa temperatura para transformarlo en peso. En peso, bien. Y cuando hacemos, eso es la alimentación, sería de cuando abrimos la compuerta para que salga el árido o lo que sea. Cuando hacemos la medición de árido, filler y asfalto, que ahí hemos hablado de distintas cosas, por ejemplo, en la volumétrica, la medición de árido, filler y asfalto se hace en kilogramos por revolución, ¿verdad? Eso es lo que entendí de clase, esa es mi duda. En la volumétrica, Sí, en la volumétrica es por revolución, kilo por revolución. sí, se O sea, transforma si bien ambos en volumen. alimento, o sea, es Se como que yo transforma el alimento volumen en en peso. volumen. ¿Eh? ¿Cómo? Se transforma el volumen en peso y el peso en volumen, como corresponde, según corresponda el paso. Lo que pasa es que las volumétricas trabajan en volumen. Sí, Vamos, todo se hace, el cálculo de la fórmula de trabajo es en volumen y el trabajo que hace es en volumen. Si hay algo en peso, lo transforma en volumen. bien. Y eso, Pero, no olvidemos que esas plantas antiguas volumétricas no había computadora, entonces uno tenía que en el laboratorio sacar eso y trabajar en volumen porque era más fácil. En cambio, claro, las nuevas tienen ayuda de la computadora, la parte ya con control, cabinas de control, donde está todo conectado, entonces se puede hacer empezar directamente transformando los volúmenes en peso y es más claro para trabajar también en laboratorio. sí, pero lo que no me queda, o sea, sí entiendo lo de volumen y peso, eso sí lo entiendo. Pero en la parte cuando hablamos de la medición, por ejemplo, en las plantas volumétricas, estas nosotros decimos que así como en el pastón lo hacíamos por un determinado porcentaje de árido, de filler, de asfalto en peso que formaban un pastón, en esto se hace la misma consideración de las proporciones de materiales, pero para la cantidad de mezcla por revolución. Sí, y O sea, eso va a entrar en volumen, pero el cálculo ahí que vos me decís que cada es, volumen, es en peso. peso por revolución. Sí. Y en las otras es en peso solo. No, no, es que ahí está ya sé.
El ejemplo que hay ahí es de la volumétrica, que vos podés sacar el, el engranaje, cambiar el engranaje, ¿para qué? Para que la cinta transportadora vaya a mayor o menor velocidad para que vos puedas acomodar la compuerta. Sí, ¿Viste? La sí, compuerta baja, la compuerta alta. De esa manera, nosotros vamos a elegir una compuerta de abertura media o media baja para que fluya mejor el árido, no se trabe en esa compuerta, y eso va a ser de acuerdo al árido que nosotros tengamos y a las condiciones que tengamos en ese momento. Por lo tanto, nosotros vamos a cambiar y también a la fórmula de trabajo. Por lo tanto, nosotros vamos a cambiar ese engranaje que va a dar en kilogramos por revolución. claro. O sea, sí, porque cuando había visto la práctica, cuando hacemos cualquiera, cuando hacemos la de pastones, nosotros hacemos, no sé, la influencia que tiene cada silo y el cemento asfáltico y lo hacemos por kilo, que hacemos un pastón de 1 tonelada. Sí, Mientras que esta sería que cuando hacemos la mezcla, un pastón sería como una revolución, digamos, lo que se produzca por una revolución. claro, es la cantidad instantánea del material completo de un pastón. En cambio, la Bien, volumétrica continúa, saca el material permanentemente, no por pastón, sino es, por eso existe por pastones. Se corta y sí, sí, no sí. es literalmente, no es que se corta la producción. Llega a ese punto y es un pastón. Llega a otro punto y es otro pastón, y así. En cambio, la otra va largando continuamente el material. Bien. Igual que las modernas, continuas modernas, que larga continuamente el material en proporción, no cortado. Claro, pero en las continuas modernas no hacemos esto de la revolución, lo decimos al No, porcentaje de participación no, en kilo. exactamente. Bien, y en esa era mi duda. Cuando hablábamos del porcentaje de participación, entonces queda en kilo para la de pastones, en kilo por revolución para la de volumétrica y en kilo para Claro, la por tambor eso secador. en las continuas modernas hay puentes de pesaje a la salida de la dosificación en frío que te está marcando instantáneamente cuántos kilos están ingresando por cada una de las cintas transportadoras. Y eso Claro, va a la computadora y la computadora hará su corrección si corresponde por humedad o por cualquier otra cosa que suceda. Directamente ya se calibra la planta con la fórmula de trabajo. perfecto. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Cuando hablábamos del tambor, el mezclador secador, hablaban de que había que el árido, digamos, es seco y eso hay que agregarle humedad. ¿Cuándo es que se le agrega la humedad? ¿Antes de ingresar el tambor? ¿Después? No se le adiciona humedad. Ya la humedad natural del suelo. Se dice que se deja una humedad, se aconseja dejar una humedad de un 1%. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. Sí, se lo ¿Algo? escucho. Sí, sí, lo escucho, ingeniero. Ah, bueno, porque se me borró la pantalla. Perdiste la conectanda de estar bueno. Lo que hace es sacarle una humedad, dejando una humedad del 1%, aconsejando eso, que se deje una humedad del 1%, no se saca toda la humedad, de tal manera que ese 1% sirva para captar el polvillo que se genera por la producción. Eso es un consejo. Porque si no, el polvillo entra a molestar en ese ambiente, ese 1% genera un espumado
Che, cuando hablan de la fórmula de trabajo, ¿es lo mismo que diagonal de trabajo? No, es cuando ya lo corregí con la... O sea, vos obtenés de la diagonal de trabajo, vos obtenés el 100%, pero en áridos. Y vos después, cuando te van a decir, Marshall te da un 4% o un 5%, va a tener que multiplicar, por ejemplo, que Marshall te dé el 5% a lo que vos has obtenido de la diagonal del trabajo, lo tenés que multiplicar por 0,95 y sumar después a todo el 5% de asfalto, y esa es tu fórmula de trabajo. Claro, ahí te queda el 100% de una, ¿no? Y el O sea, porque vos Marshall, trabajás con cemento y material, digamos. O sea, con las dos cosas, porque si vos tomás solo diagonal, estás diciendo que estás haciendo solo árido. de una, de una. Y Marshall solamente podemos saber el porcentaje una vez que lo hace al ensayo, o sea, porque en el TP que ha pasado dice dimensión con el ensayo de Marshall, pero no se puede. No, en el TP dice 5%. Te dice que te da 5%. Claro, claro, después dice que supongas que salió un 5%. Sí, Toma. yo creo que sí. Pero ya no sé eso. Ese porcentaje, disculpa Lula, ese porcentaje que justo has preguntado vos, que decía que la fórmula de trabajo era en volumen, no es en volumen, ¿verdad? Es en el peso del material, ¿o no? ¿Cuál? ¿Cuál decís? El porcentaje que yo tenga, cualquiera, tengo 25% de filler, qué sé yo. Eso no es nada. Bueno, o sea, es un porcentaje nomás, Pero yo, creo. por ejemplo, yo tengo hacer, qué sé yo, 5 kilos de mezcla asfáltica, eso sí, es el 25% de esos 5 kilos, ¿verdad? A ver. Espera, déjame que me fije. Lula, ¿que hay práctica de planta asfáltica también? ¿O es un solo punto de práctica? ¿Cómo va a ir planta, loco? Una barbaridad. Planta. Y en el punto en el que basado ellos está lo de planta, pero es solo hacer los cortes de la zaranda, digamos, y definir ahí la participación. Eso vos haces como una resta, ¿verdad? De lo que pasa O sea, en tal... vos cuando haces la diagonal de trabajo, ¿viste? Y obtenés el 100% de árido. Cuando obtenés ahí el 100% de tus áridos y obtenés una granulometría de la mezcla, vos obtenés un 20% de arena, un 40% de agregado grueso, bla, bla, ¿viste? Y tenés un 100% de agregado antes de que le agregue el cemento. Con ese 100% agregado, vos la graficás y te fijás que te entra en las curvas límite. Si te entra en las curvas límite, listo, todo bien. Ese es tu agregado. Es el que vos vas a dividir en los silos cuando hagas la zaranda. O sea, la zaranda es antes de que vos agregues el cemento. La zaranda se hace sobre el 100% del agregado. O sea, lo que vos obtengas de la diagonal de trabajo, lo vas a graficar y vas a tener tu curva granulométrica. Ahí está el profesor. Ahora estoy acá. Ahí le mandamos. Se me cayó la señal. Bueno, ¿hasta dónde han escuchado? ¿Han escuchado lo que hablaba? Creo que no. Hablaba de la humedad que es natural, digamos, y que recomendaba que se quede con un 1%, digamos, Claro. para el polvillo, porque el polvillo se levante y para poder que no moleste. Exacto. Escuchar. Bueno. Yo opino si empezamos por el principio, por la parte de la diagonal de trabajo, ¿lo entienden bien? Ingeniero, ¿Eh? tengo una duda yo en el sistema. Por ejemplo, nosotros vamos sacando los porcentajes después de cambiar la escala y llegamos al filler, por ejemplo, que nos dé un 15%. Entonces, imponemos que sea 2 y el porcentaje le pasamos, por ejemplo, a la arena, ¿verdad? Sí. Si nosotros ahora graficamos el 100% de los agregados y vemos que está dentro de las curvas límite, pero está muy cerca de la curva límite superior, por ejemplo, a la parte gruesa, ¿hay otra forma de corregir? ¿Qué está muy cerca de la curva límite? ¿Hay otra forma de curva? Sí. Es criterio de los otros materiales. No hay problema eso. O sea, podría distribuir ese porcentaje a otro material o reducir Sí. uno. Ah, bien. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con el filler? Es recomendable ponerle filler a las mezclas asfálticas. El filler aumenta la estabilidad, pero a su vez disminuye la flexibilidad. Es como una recta. Y nos imaginemos una recta. En este punto está una mezcla asfáltica sin filler. Es
bien flexible y tiene algo de estabilidad. En este otro punto está hormigón, un hormigón. El hormigón está totalmente filarizado. Por lo tanto, este hormigón es totalmente estable, no tiene flexibilidad. En esta línea, a medida que yo aumento el filler, voy dándole mayor estabilidad, pero a su vez perdiendo flexibilidad. Hay un punto donde la estudió en su doctorado el ingeniero Ruiz, donde obtuvo ese punto y lo llamó concentración crítica, que lo sacamos aquí en Argentina con un ensayo de concentración crítica, que es un punto donde me dice que pasado eso, la mezcla se vuelve muy rígida. Entonces, ¿qué aconseja? Tomar un punto o 10% menos, de acuerdo a cómo se esté midiendo, de ese punto de concentración crítica. De tal manera de no perder tanta flexibilidad, que es una propiedad muy importante en las mezclas asfálticas. Por lo tanto, y el de la Nación aconseja tener hasta un 2% de mezcla de filler. No quiere decir que ese 2% sea la concentración crítica, para nada. Ellos aconsejan un valor. Por lo tanto, si tenemos mucho filler, la mezcla puede ser muy estable y poco flexible. Nosotros necesitamos las dos propiedades. ¿Eh? Por eso es que nosotros podemos ese porcentaje de filler distribuirlo con criterio, sabiendo qué es lo que son cada una de las propiedades de la mezcla asfáltica, porque he estado corrigiendo ahí, hay algunos que no tienen mucha idea de la mezcla de propiedades, se puede distribuir ese filler. Y entonces nosotros podemos... Antes que sigamos con este evaluativo, quiero decirles que en las propiedades me hicieron acordar, algunos pusieron, la mayoría no, que no hablaron de la micro y macrotextura en la resistencia de deslizamiento. La microtextura es inherente a la piedra, al árido, y la macrotextura es, algunos dijeron a la compactación, si es cierto, y a la distancia entre cada una de las partículas. ¿Qué pasa dentro de esa distancia de las partículas? Se generan canales. Esos canales ayudan a que el agua circule por esos pequeños canales y se evacúe a la banquina. Y no quede esa película de agua que genera el hidroplaneo cuando el neumático monta esa película delgada y pierde la adherencia con la piedra, que es donde a nosotros nos interesa que roce. Además, esa cantidad de agua, aparte de entrar en esos pequeños canales, ingresa en todos los dibujos que tiene el neumático. De esa manera, el caucho roza el árido. ¿Eh? Esa parte no la han explicado. Bueno, tendrían que haber estudiado correctamente esa parte también. Es importante para poder tener criterio de esa cosa. Igual de estabilidad y flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tienen las mezclas de adaptarse a la deformación de la capa inferior sin fisurarse. Si se fisura ya no es flexible. Bueno, sigamos con esto. Vamos a hacer un repaso de la diagonal de trabajo, ¿les parece? A ver, la diagonal de trabajo, ¿dónde está? Bueno, esta es la diagonal de trabajo. La diagonal de trabajo se forma, este es el promedio de las curvas límite. No está compartiendo ingeniero, ¿no? Ah, perdón, gracias. Ahí voy. Pantalla completa.
Ahí sí. Ahora sí, ingeniero. Bueno, esta es la gráfica en el gráfico semilogarítmico de los promedios de las curvas límite. Y esta es la diagonal de trabajo. Comienza, es una recta que pasa por 2 puntos. Por los 2 puntos ya se hace una recta, ¿cierto? Bueno, se toma el primer punto distinto al 100% de las curvas límite y el promedio del tamiz menor. En este caso los 650, 7, bueno. Se hace la recta. ¿Cómo se hace el cambio de escala? Nosotros tenemos estos datos. Por ejemplo, aquí el tamiz número 4. Se traza una vertical. Se corta la curva promedio. Se traza una paralela horizontal, perdón. Se traza una horizontal y corta a la diagonal de trabajo. En ese punto se baja nuevamente. Se traza otra vertical y donde caiga este punto, esta recta, es el nuevo lugar del tamiz número 4. Este tamiz pasa acá. Por más que tenga otra distancia, otro número, otro que... No voy a hacer otro tamiz. Esto es gráficamente. No voy a hacer otro tamiz para hacer la diagonal de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Le decía al herrero, escúchame, haceme un tamiz número 4 que tenga tales aberturas. No. Llamémoslo que esta es la abertura nueva del tamiz número 4, pero gráficamente y momentáneamente. Por eso es cambio de escala, se cambia el lugar. Cuando nosotros hacemos cambio de escala en otro, para hacer un plano, lo que cambiaba eran los puntos, los lugares de los puntos. Si hacemos uno en 50, uno en 100, son los lugares de los puntos donde cambian en el papel. Se hace más grande, más chico. Esto se hace más chico, se aplasta esta gráfica y se trabaja aproximadamente con el 100%, se trabaja con el 100% del material y se tiende a la parte central de las curvas líneas. ¿Vamos? Esa es la idea. Acuérdense que suben vertical, trazan horizontal hasta la diagonal de trabajo y bajan. Ese es el nuevo punto del tamiz donde hemos arrancado. No es que es el nuevo tamaño. No es nuevo tamaño. No hay nuevo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Me preocupa porque hay un punto práctico que quiero que lo hagan bien. O sea, pueden preguntar también. Ingeniero, ese punto llega hasta conocer la mezcla, ¿verdad? O sea, una vez que ya tenemos los porcentajes de grueso, de triturado, de silicia, de filler, después lo graficamos y vemos que queda entre la superior y la inferior, las curvas límite, y una vez que corroboramos que queda dentro, esa es nuestra mezcla. ¿Cuál punto? No. Ese cambio de escala me sirve solamente, digamos con esto, hacemos esto. Obtenemos el cambio de esta escala, esta abscisa, cambian las posiciones de estos valores. ¿Estamos? De los tamices, del lugar de los tamices. Cambia las posiciones. Entonces armamos este gráfico, cambiadas las posiciones. Y ahí dibujo cada uno de los materiales. En este caso, van a ser 4 materiales, son 4 materiales, el filler y el más grueso. Son 4 materiales. Y trazo la diagonal de trabajo que teníamos anteriormente. Ahora, esta es la nueva escala. Trazo una vertical. Tienen se generan 3 segmentos. Los dos segmentos extremos en curvas consecutivas, en este caso es esta y esta, tienen que ser aproximadamente iguales. O sea, este segmento tiene que ser igual, más o menos igual al segmento que se genera acá.
ven el cursor, ¿cierto? Donde corta la diagonal de trabajo, trazamos una horizontal y ese es un porcentaje. ¿De cuál? Del filler. Seguimos. Esta con esta. Trazamos otra vertical. 3 segmentos. Este, el del medio y este otro extremo. Los dos extremos tienen que ser iguales. Entonces, donde corta la diagonal de trabajo, trazamos una horizontal. En ese punto vamos a tener la cantidad de arena silicia, no sé qué. Bueno, este material que continúa. Y entre este y este, o igual, y trazamos. Tenemos 3 líneas horizontales, tenemos 4 materiales, 4 porcentajes de materiales, ¿cierto? Esos son los porcentajes de materiales que van a entrar en esta gráfica. Ponemos agregado grueso, evidentemente aquí ha dado 24, agregado intermedio 21, arena silicia 53, no teníamos... Ingeniero, sí. cuando en la clase, si puede volver a la diapositiva anterior, de Sí. cuando hacemos los segmentos para que quede las dos partes externas iguales. Sí. Y si lo hacemos entre el agregado grueso, por ejemplo, y el que sigue sea la arena de trituración, el que obtengamos va a ser el del agregado grueso, ¿verdad? Entre el filler. Por ejemplo, no. Entre el grueso, que sería el azul, y el otro creo que es negro, no sé, el de la trituración. Sí, Entre ese y el otro. este va a obtener. Los dos lo Pero van a obtener en realidad. es que en el práctico que usted nos pasó, y también en el ejemplo que está ahí, cuando nosotros hacemos la recta ahí, por ejemplo, que ya lo había mostrado la ingeniera, la recta cortaba en 76 más o menos, pasa 76. Y hacía 100 menos 76, y eso era lo que tenía de agregado grueso. Bueno, ¿Sí? a ver, a eso al revés. Sí. Yo empiezo de acá, del lado izquierdo. Ah, bueno, sí, pero yo me refiero a que cuando hago entre dos curvas, siempre va a ser el resultado de la más gruesa, ¿no? De la otra. No, si va a ser este con este, Sí. te va a dar el filler. Es la última curva, la última recta, vertical. Entre Ah, este pero y este te va a dar este. Entre este y este te va a dar este. Y por diferencia te va a dar el grueso. Ahora, si vos ok. de acá, desde el punto ese, te va a quedar, si te da, no sé cuánto era, 70 y, ¿cuánto es? 76. 76. Bueno, va a tener 24 de agregado grueso y el 76 de todo lo demás. Claro. O sea, Es lo sí. mismo. Pero siempre el que va a ser por resta va. Bueno, sí, creo que sí es lo mismo, pero porque yo me había confundido pensando que si usted dice, por ejemplo, entre el azul y el negro, me da el del azul. ¿Eh? Bueno, no sé, el del negro, perdón, el del más fino, el de la arena de trituración. Sí. Pero si yo hago ahí y hago la recta y esa me da en 76, no es que ese 24 va a ser de arena de trituración, no, ese 24 va a ser de grueso. Claro, el 24 va a ser grueso. Y quedan todos Bien. los demás para los otros 3. Perfecto. Ahora sí, gracias. Pasa que yo empecé por el lado izquierdo como para ir descartando ya porcentajes reales de cada uno de los materiales. Bien. Lo que me va a dar en este vertical va a ser el porcentaje real del filler. De este no lo sé todavía. Cuando corte estos dos, lo que me va a dar real va a ser, ya tengo descartado la parte del filler, me va a dar el verde. Este no lo voy a saber todavía porque en ese porcentaje va a estar este valor y este valor. Cuando corte estas dos, se va a hacer dos valores diferentes. Ahí se va a dividir. ¿Estamos? Claro, es que yo me había confundido porque en el práctico también que usted nos envió y todo, el filler lo obtiene con la diferencia. O sea, empieza y obtiene. Ingeniero, Sí. disculpe, la ingeniera Celia nos dijo en la otra clase que se encontraba el más grueso primero y que el filler se sacaba por resta también. Es lo mismo. Es lo mismo, entonces. Exactamente lo mismo. Bien. O no, pero eso no tengo que... A ver, veamos, salgamos un poco de este método y veamos cómo puede dar los valores.
para que no tengamos confusión, no tengamos miedo tampoco a lo que dice uno o que dice el otro. Yo trazo una vertical entre este y este. Los dos. Si quieren hacerlo de otra forma, lo hacen de otra forma, no es problema. Lo que quiero aclarar es que no es lo mismo. Si toman esta curva y esta curva, trazan la vertical, cortando estas dos curvas, en algún punto van a cortar la diagonal del trabajo. Esa diagonal del trabajo es una horizontal y nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje que nos ha dado acá va a ser el del filler. Y el resto, todo esto, va a ser correspondiente a los otros 3 materiales. Ya cuando corte este con este, vamos a tener, con la diferencia del filler, se va a cortar por acá, vamos a tener este valor hasta donde está el filler, va a ser el valor real de este material, del intermedio. Y el resto va a ser el de este triturado, creo que era, o zarandeado, y el grueso. Y así, cuando tiremos otra recta, va a ser ya dividido estos dos materiales. Ahora, si yo hago de la otra forma, saco esta diferencia, voy a tener una recta que me dé por acá, 76 decía. Bueno, la parte de arriba va a ser el grueso. El resto va a ser el zarandeado, el intermedio y el filler. Cuando hago estos dos, voy a hacer otra recta, va a ser de este material que era el zarandeado. Me va a quedar un porcentaje del intermedio y del filler. Y cuando haga estos dos, me va a quedar ya dividido de estos dos, lo que corresponde para cada uno. ¿Vamos o no? O sea, ingeniero, el porcentaje que hago cortando con la recta, con la diagonal del trabajo, es el porcentaje de lo que va quedando. Así es. Claro. Bien, ahora sí entiendo. Por eso da lo mismo, vaya por donde vaya. Da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es peor. Sí, está bien. Sí. No quiero que se confundan con esto, ¿no? Ingeniero, No quiero que se confundan con esto. Ingeniero, una pregunta. Cuando Sí. hacemos el cambio de escala, tenemos que graficar de nuevo otra curva granulométrica, ¿verdad? Seguimos con esto. ¿Cuál curva granulométrica? O sea, hay que dibujar de nuevo la diagonal de trabajo y cada una de las curvas. O, por ejemplo, del paso anterior al siguiente. Una vez que nosotros hacemos el cambio de escala y determinamos las nuevas posiciones de los tamices. Esas posiciones en el eje de las abscisas se trasladaría a una nueva curva granulométrica, una nueva tabla. Y ahí graficaríamos todo de nuevo. Sí. Volvamos a empezar y rápido. Sacamos de esta gráfica semilogarítmica, habiendo dibujado la curva promedio y la diagonal de trabajo, hacemos en esta gráfica el cambio de escala, que ya lo hemos explicado. Vertical, horizontal, donde corta la diagonal de trabajo, bajamos a ese nuevo lugar donde va a estar el tamiz que hemos empezado. De ahí ya tenemos la nueva escala. Hacemos la gráfica de la nueva escala. Es esta la gráfica con nueva escala. Las abscisas han cambiado, las ordenadas no. Dibujamos cada uno de los materiales. Estos son materiales distintos, son 4 en este caso, y la diagonal de trabajo. De ahí sacamos los porcentajes. Sí, listo. Ya entendí. Con esos porcentajes, terminemos la idea. Con esos porcentajes, calculo para cada uno, le aplico a cada uno de los materiales intervinientes que hemos dibujado, el porcentaje correspondiente, corrigiendo, por supuesto, el filler, porque ahí seguramente no iba a dar más, a 2, hasta 2, y distribuyendo con criterio. Aquí explicaba la ingeniera que era una mezcla fina, por eso tenía 24, pero sumado el agregado intermedio podría dar una estructura mayor porque estos dos son bastante gruesos, estos dos materiales, y esto es mucho. De esta manera que podría bajarse un poquito y pasarlo para allá, para la parte sobre todo del agregado grueso. Haciendo referencia a cada uno de los materiales, obtenemos la mezcla de árido. Esa mezcla de árido
tiene que cumplir con las curvas límites. ¿Cómo hago? Hago una gráfica, pero la gráfica convencional, o sea, la que utilizamos acá, la gráfica convencional, para verificar si entra dentro de las curvas límites. ¿Sí? Sí, sí. Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. En el caso de que la curva no ingresara dentro de las curvas límite, ¿hay que hacer una corrección ahí? Sí. ¿Qué criterio utilizamos para cambiamos los porcentajes o qué hacemos? Cambian los porcentajes, van tocando acá. Esos son los porcentajes que van a afectar y van a generar esta mezcla de árido. Entonces, tocando estos porcentajes, buscando de que la curva haya más agregado de un lado o del otro. En este caso, yo le aumentaría el agregado grueso. ¿Sí? Tengamos en cuenta que no es yo no tengo que cumplir con la diagonal del trabajo. Eso es un método que me sirve para tender al centro de las curvas límites. Yo lo que tengo que cumplir es esto, que quede dentro de las curvas límites. Entonces, tocando estos porcentajes, y por error capaz que cometí un error y puse mal el porcentaje, o porque cualquier cosa, porque el material no da, o porque hay un material grueso, un material fino que no es muy bueno para esta mezcla. Bueno, trataré de tocar estos valores. ¿Para qué? Para que entre dentro de las curvas límites. ¿Estamos? Esto parece engorroso, pero una vez que uno lo hace ya en la computadora, lo tiene ya, lo único que hace es cargar los valores de esto y sale el dibujo, todo. Por eso se utiliza medio de la provincia. Nosotros estamos aprendiendo la metodología, el proceso. Ingeniero, la corrección del filler máximo es a criterio nuestro, ¿verdad? Si hay muy poca arena, lo ponemos en la arena, lo ponemos en el grueso si hace falta. Exactamente. Bien. Y ese porcentaje que tenemos de cada material es el porcentaje en peso, ¿verdad? Porque algo dijo al principio cuando estaba hablando de plantas. Digamos, tengo 25% de agregado grueso. Si yo tengo 500 kilos de mezcla, el 25% de esos 500 kilos es el agregado grueso. Exacto. Bien. También el agregado grueso. Por más que, fíjense ustedes, y acá yo tengo 20% de agregado que pasa el 3/8 y acá tengo 96,2%. Bueno, acá hay algo también de agregado de 3/8. Acá no, acá sí. ¿Qué quiero decir? Que está compuesto con varios tamaños. ¿Sí? En este caso particular, bueno, cada uno de los materiales vino así de la cantera. Bien, bien, perfecto, ingeniero. ¿Algo más sobre la obtención del 100% de árido? Bueno, una vez obtenido el 100% de árido, lo que yo les explicaba que había que hacer era conseguir el porcentaje de asfalto. ¿Cómo lo vamos a obtener el porcentaje de asfalto? Con el método del ensayo Marshall. Bueno, el método no se lo voy a explicar porque eso lo tienen que estudiar ustedes, ya se lo han explicado, la ingeniera Jiménez. Acá está el paso a paso. Tiene que saber que cada punto que yo obtenga de los parámetros Marshall es obtenido con 3 probetas. 3 probetas tengo que hacer por lo menos para obtener un punto. Con el porcentaje que yo elijo, 4,5, 5, 5,5, 6. Para cada uno de estos porcentajes yo hago 3 probetas y obtengo un punto en estas gráficas de los parámetros Marshall. No una gráfica. La gráfica la puedo obtener en función de otra cosa, no es del porcentaje de asfalto. Puede ser estabilidad en función de la fluencia, pero no estabilidad en función del porcentaje de asfalto, porque yo el porcentaje de asfalto, cuando lo cambio la probeta. Entonces hago 3 para 4,5, 3 para 5, 3 para 5,5 y así. Y
Y ahí obtengo, por ejemplo, cuando se rompe la estabilidad y la fluencia. Y ese punto marcado con en los sensores que tiene de estabilidad y de fluencia, los llevo a la gráfica. Esos son los puntos de estabilidad y de fluencia donde se rompe. Por eso antes hago peso unitario. Si se rompe, ya no tengo que hacer que peso unitario, voy a hacer otras cosas, voy a hacer vacío y vacío del agregado mineral. ¿Vamos? Quiero llegar acá. Cada punto de esto son 3 probetas. Ese punto se hizo 3 probetas para sacar esto, para sacar este y este punto. Son 3 probetas que hago un promedio. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? ¿Estamos conectados? Sí, Sí. Ajá. Bueno. ¿Qué quiero explicarle? ¿Qué pasa en la rama ascendente y en la rama descendente de estabilidad? Esos son los parámetros Marshall. También van en el evaluativo. Yo aumento la estabilidad, ¿por qué? Porque está regida por la ley de Coulomb, por la fórmula de Coulomb. C más sigma tangente de phi por eta de B de t. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué yo aumento? Porque me aumenta la estabilidad, o yo aumentando el asfalto porque aumenta la cohesión. Pero además, ¿qué tanto aumenta? El asfalto genera una lubricación de las partículas. Esa lubricación de las partículas hace que se acomoden mejor y haya más partículas dentro de ese volumen 1 que nos sirve para comparar y para graficar. Y acá disminuye, ya vamos a ver bien esa lubricación de partículas. Y acá disminuye porque se abre la estructura. No es que se abre, se desarma. No, se va abriendo la estructura, por eso pierde fricción a pesar de que aumenta la cohesión. Pero como la fricción, la pérdida de fricción es mayor, disminuye. En la fluencia, bueno, al aumentar asfalto, es más fluida la mezcla. Por eso se dice, ¿cómo mejora la flexibilidad? Aumentando la cantidad de asfalto y con una mezcla abierta para que fluya. Por eso yo de entrada en el evaluativo les he dicho, las propiedades son independientes unas de otras, no importa que se contradigan. Después nosotros las acomodaremos como corresponde con nuestro criterio como ingeniero. En densidad o peso unitario, aumenta, ¿por qué? Porque es una suma de peso específico más el aire, ¿no? Peso específico aumenta el porcentaje de asfalto que tiene una temperatura de 15 grados, igual que el agua, pero aumenta lo mismo y disminuye porque la estructura se abre. Hay menos piedra y menos árido, que es 2,6 más o menos, y hay más asfalto que 1. Los vacíos, a medida que yo aumente la cantidad de asfalto, van ocupando los espacios vacíos, pero nunca se pierden todos los vacíos. Nunca se llega a ocupar todos los espacios vacíos, igual que el próctoro. Hay un porcentaje de aire que queda ocluido en la mezcla. No nos vayamos. Vacíos del agregado mineral, que vacíos de aire más la cantidad de asfalto que está en la mezcla. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué disminuye? Y disminuye por esto. Yo le he hecho un grafiquito acá, que lo vamos a ver. Aire, esta parte, ¿qué es lo que es? B. Esos son los vacíos. ¿Cuál es el BAM? ¿Estamos todavía? ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta, ingeniero? ¿Cuál es el BAM? Vacío más aire, más asfalto.
más asfalto. O sea, de acá hasta acá. Acá puedo dibujar. Vamos a ver. De acá hasta acá, no importa el 15, esos 15 es el BAM. ¿Estamos? De acá hasta acá, esos 7 es aire. No importa la proporción, no queremos la proporción, por supuesto. Yo pongo una flechita acá que voy aumentando asfalto. A medida que yo aumento asfalto, ustedes acuérdense de la fórmula del BAM, que es aire, vacíos de aire, pues B más asfalto. Peso específico y la formulita que tienen que saberlo ustedes. La única manera que yo disminuya o aumente el BAM, que son los 15 estos, es aumentando o disminuyendo la cantidad de árido. Entonces, volviéndolo de recién, acá, ¿por qué disminuyo? La primera rama disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuye el BAM, aumenta, tiene que aumentar la cantidad de árido. ¿Sí? Yo tengo que hacer disminuir esto. El volumen tiene que ser el mismo para comparar, si no, no puedo comparar. Es una masa 1, un volumen 1. Yo aumento la cantidad de aire. ¿Por qué aumenta la cantidad de aire? Vamos acá. Por esto que yo le estaba diciendo acá. Porque se lubrican las partículas, hay un mejor acomodamiento de partículas, se genera la máxima compacidad, entonces disminuye el BAM. Y acá comienza a abrirse la estructura también. ¿Ingeniero? En este caso y este caso. Sí. Ahí esa gráfica del BAM está en función del aumento del asfalto también, ¿verdad? Y veamos acá. El asfalto aumenta, ayuda. Pero si yo aumento el asfalto en detrimento del aire, yo ocupo espacios de aire, el BAM no me cambia. Yo digo, ¿qué pasa esto? El asfalto invade la parte de aire. Pero con el hecho de que suceda eso, no me va a variar el BAM. Para que varíe el BAM, tiene que variar la cantidad de árido. Si no me va a variar el BAM. Para que varíe el BAM, tiene que aumentar la cantidad. Y la única forma de que aumente la cantidad de árido es que en ese volumen 1 haya más árido en proporción a que aumenta y disminuye. En la parte de aire también va a entrar más árido. Porque ese árido está mejor, está más lubricado y se acomoda mejor. Y ahí disminuye el BAM. Es lo que pasa acá. Ingeniero, entonces debería coincidir el punto máximo de densidad con el de mínimo de los vacíos de agregado. Pasa, no sé por qué en este gráfico no pasa eso. Porque llega acá, ¿ves? Yo estaba viendo bien el gráfico este. Es un gráfico a título informativo. Pero tendría que correrse un poquito más para acá. Los gráficos que yo tengo son... A ver, acá tengo un gráfico. Son así que como vos decís, que deberían coincidir. Los dos gráficos que tengo acá son los que tienen que coincidir. Ustedes van a tener que sacar el porcentaje óptimo de asfalto, ¿no? En el gráfico. Pero el concepto es ese. Acá se vuelve a abrir la estructura. Se vuelve a abrir la estructura, se abre la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, usted nos va a dar las gráficas y nosotros a partir de las gráficas tendríamos que sacar el porcentaje óptimo de asfalto o... Sí. Ah, exacto. Sí, me explican cómo lo han hecho. Yo le doy la gráfica.
No. Pero ahí nosotros tenemos que más o menos, a criterio con lo de la estabilidad, con lo de los vacíos, etcétera, si no nos coincide, por ejemplo, para la mayor estabilidad nos da en 5 y para un porcentaje de vacío entre 3 y 5% nos da en 4,5, tenemos que hacer el promedio entre 5 y 4,5, ¿verdad? Sí. Ok. Pero ojo, que vos tenés otra información. Bueno, no te podés quedar con ese concepto de que yo hago el promedio y lo coloco ahí y se acaba la historia. Y pongan ese porcentaje de asfalto. El porcentaje de asfalto que nosotros tenemos que elegir, si bien es importante lo que vos explicás, decís, también tiene que ver para el caso de obras que nosotros estamos por realizar. Si nosotros necesitamos más porcentaje de aire, si es una autopista, y a mí de mayor estabilidad me va a dar, supongamos que sea 5 el porcentaje de asfalto. Y para ese porcentaje de asfalto 5 me queda de vacío 3. Y a mí no me va a alcanzar. Yo prefiero darle un poco más de vacío para que se mueva el asfalto y me voy a 5 de asfalto, de aire, por ejemplo, a 5,5 o a 4,5, a ver qué porcentaje mayor le voy a poner, perdiendo un poco de alguno de los otros parámetros. Bien. Más que nada, las más importantes serían la de los vacíos y la de la estabilidad, ¿verdad? Y flexibilidad. Y flexibilidad. Sí. Que es la afluencia. La afluencia, como es algo que fluye, ¿viste cómo va subiendo la gráfica? Que tiene que ir entre 6 y 5 también milímetros, no puede fluir demasiado. Pero si las gráficas no te dan algo coherente, va a tener que rediseñar. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta? Antes que me olvide qué es lo que más le quería decir yo. En el tema de junta, ¿la tienen clara esta? No. Bueno, esta es una junta. En mezcla, en pavimento flexible. No estoy hablando de junta en pavimento flexible. Y ustedes me pueden decir, pero ingeniero, nunca hemos visto una junta en pavimento flexible. Y yo les decía, es verdad, nunca se ha hecho una junta en pavimento flexible. Sí, en pavimento rígido que sí es inducir a que la fisura vaya por ese lugar, por la junta, para que sea pareja, que pueda hacer mantenimiento, que no se hace acá en Tucumán. Sí lo he visto hacer en Santiago, pero acá en Tucumán no se hace. Por eso se estudia los pavimentos rígidos, no se hace mantenimiento. ¿Qué es lo que significa esto de junta en pavimento flexible? Yo estoy construyendo. ¿Están viendo el gráfico, cierto? Sí, te compartí. Sí. Ven la terminadora. Esta capa, supongamos que tiene 8 centímetros o 7 centímetros. Supongamos. Entonces, la capa de abajo la voy a hacer de 4 y la capa de arriba, esta capa, la voy a hacer en 2 capas. Eso es solamente para cuando se hace 2 capas. 3 centímetros. Entonces, yo vengo con la terminadora y llego hasta este punto. Luego sigo trabajando, vengo con la terminadora y llego hasta este punto. Dejo 1,5 metros entre lo que el regado, la mezcla, anteriormente a la actual. ¿Para qué? Para que no se me genere, si yo llego hasta acá, acá se me va a generar un plano de falla. Yo lo que no quiero que entre agua a las capas inferiores. Por supuesto que el ingreso de agua, yo quiero una capa impermeable, una de las propiedades. Es la capacidad que tiene las mezclas de impedir el ingreso de agua y aire por ese medio y llegando a las capas inferiores. Este es el paquete estructural que me va a lavar lo fino. Si ingresa agua por acá, se hace una fisura,
porque seguramente si dejo un plano de fallo, después una fisura acá, ingresará, oxidar la parte esta, porque va a entrar agua y aire, el agua también tiene oxígeno, se oxida, entonces se vuelve más blanco y se va generando desprendimiento porque pierde la flexibilidad. Y se lava lo fino. ¿Qué es lo que se genera acá? Un bache. Porque se me queda a ver, se ha roto acá. Entonces, un bache por todos lados. ¿Por qué se puso fisurado? Porque entró agua. Entonces, ¿qué es lo que dice el bache? Se saca hasta la parte húmeda, se reemplaza por material seco y se vuelve a compactar toda la historia. Se cuartea, por supuesto, se hace un cuadrado acá. Bueno, eso es lo que significa este tipo de junta. No la vamos a ver, no la queremos ver la junta nosotros. ¿Ingeniero? Longitudinalmente es un 15 centímetros. Eso. Bueno, eso estaba por preguntarle. Cuando hacemos, por ejemplo, entre las dos trochas, trabajo en una trocha, ¿también dejo longitudinalmente la misma junta o no? 15 centímetros a 1,5 metros. Bien, perfecto. Sí, si aparte sirve de agar, no se genere un plano de fallo. No quiero fallo, no quiero que entre agua. Perfecto, gracias. No sé qué más era. Ingeniero, en proceso Sí. constructivo, la ingeniera nos había dicho que había que mantener la temperatura, digamos, de la mezcla para poder compactar. Porque, bueno, una vez que sale de la planta, que se lo pone en la terminadora, todo, puede enfriarse, digamos, y complicar el compactado. Y había que mantener la temperatura óptima. ¿Eso cómo se hacía? Nosotros nos habíamos mostrado un video que le ponía como bolsas, puede ser, de agua caliente a las ruedas del rodillo neumático. Eso es lo que no llegué a ver bien esa parte. Bolsa de agua caliente. Claro, ella mostró un video nomás. Y Sí, en el rodillo neumático les ponían algo a los rodillos, digamos. sí, puede ser la bolsa de agua caliente como la que usan los... ¿Has visto la carrera de Fórmula 1? Eso cuando está muy frío el ambiente. Generalmente no hace falta porque todo es costo. Es como las bolsas de agua caliente que se producen, que se ponen en los autos de Fórmula 1 para que se mantenga la temperatura. Lo que yo tengo que lograr es llegar a la obra y distribuirla entre los 95 y los 140 grados centígrados. Eso lo he contado yo, creo. No me acuerdo bien. Debajo de los 90 grados centígrados es una plastilina la mezcla asfáltica. No se compacta. No sirve más. No se puede compactar. Hay que tirar, desecharla. Hay que agarrar acá, matar porque tiene frío todo. Y superior a los 140 grados, por supuesto eso tiene solución porque se puede dejar enfriar. Superior a 140 grados no se puede pasar el rodillo porque fluye. Está muy fluida, tiene poca viscosidad. Entonces fluye, se generan huellas. Entonces lo aconsejable de 95 a 140 grados. Cuando más cerca de 140 grados esté, mejor se va a compactar. Y nosotros, para mantener la temperatura en el transporte, ya saben, se usan lonas. Se tapa el material. Cuando está en masa y con lona, la pérdida de temperatura es mucho menor. Y la oxidación también es menor. ¿Por qué? Porque hay poca superficie específica en contacto con el oxígeno. Pero está en masa, de nuevo, como hemos contado nosotros, en el tanque de acopio de asfalto, que se calentaba, ¿se acuerdan? Con serpentina, que por la serpentina circulaba aceite caliente, que había que controlar la pérdida de aceite en el tanque de alimentación de aceite para que no se contamine el asfalto. Por eso hay cañerías, hay caños para sacar una muestra a la salida del tanque de acopio. En ese momento tenemos poca superficie específica en contacto con el oxígeno y a alta temperatura hasta el asfalto. Ya en el mezclador está en el promedio de la zona del riesgo. ¿Por qué? Porque en película delgada hay mucha superficie específica en contacto con el oxígeno. ¿Estamos? No sé qué quería decir, he dicho todo un poco. Sí, eso pregunta ingeniero sobre la temperatura del asfalto. Bien.
¿Qué otra cosa? Ingeniero, Sí. no me quedó claro a mí de las gráficas cuál es preponderante respecto a las otras. O mientras yo como proyectista explique un poco por qué decido tomar el porcentaje ese de asfalto, ¿está bien? O vos como proyectista, cuando vos expliques con tus criterios por qué está bien tomar ese porcentaje de afuera, está correcto. Bien, listo. Seguramente. Por supuesto, acá, ya sé dónde va la pregunta. Y por eso está la respuesta es, ¿pero qué pasa? Normalmente acá en Tucumán se da mucha importancia a la parte de estabilidad. Todo es estabilidad. Mientras la mezcla sea estable, vamos con esa. No hay problema de las otras. Pero se ha visto que también influye mucho la flexibilidad. ¿Por qué? Porque la vida útil se le va a cortar si nosotros vemos solamente la estabilidad. Y también me interesan los vacíos, porque nosotros tenemos que tener un espacio para que el asfalto fluya sin llegar a la superficie y que se genere la exudación. Eso produce, aparte del desprendimiento que se genera esa lisura, después se va desprendiendo el asfalto y queda horrible el pavimento, la textura queda horrible. Se puede producir el hidroplaneo porque se va perdiendo todos esos pequeños canales que nosotros hemos buscado para hacer la resistencia al deslizamiento. Con la abertura, con la curva granulométrica un poco más abierta, que el árido sea rugoso, sea áspero, no sé, bueno, todo eso que me he estudiado. Pero hemos hablado de tres parámetros. Estabilidad, flexibilidad, que es la fluencia, y vacío. ¿Y qué otro parámetro falta? La densidad, que es el peso específico, el peso unitario, perdón, y los vacíos del agro abdominal, que nos va a dar un criterio de cuánto asfalto hay en esa mezcla con la cantidad de aire. Nos da un criterio. Vemos, es decir, bueno, por esta zona que tiene la máxima compacidad, nos va a dar mayor estructura, pero es para hacer un promedio y ver y moverse en esta zona, moverse en los vacíos entre 3,5 y 6 y en fluencia entre 3 y 5. Y ahí elegir un poco más flexible, un poco más cantidad de asfalto, que en realidad estos tres van a ser preponderantes en la elección. Como consecuencia va a quedar la densidad, el peso unitario va a salir de estas tres, que vamos a tener tanto peso unitario, y el VAN va a servir como verificación. Estos dos van a servir como verificación. Y también se hace la relación betún vacío, que bueno, da una idea de cuánto betún hay por cantidad de asfalto. Bien. Bueno, Ingeniero, yo tengo una duda de lo del método de la diagonal. Sí. No sé si podría mostrarme la presentación justo cuando es en la parte de escalar los diferentes materiales. Acá. Sí, ahí. En la curva de trabajo, yo tengo una duda porque ahí el primer punto, que es el distinto al 100%, Sí. ese, comienza ahí cuando vamos a escalar, o sea, usted mandó el TP guía, y cuando va a hacer el escalado, esa curva la inicia desde arriba. Y si Desde acá. yo no, desde donde se juntan todos, desde ahí. Desde ahí. Sí, y ya no sería lo mismo porque cambia la pendiente, no es una continuación de esa recta. Por eso me pareció raro, ¿por qué lo toma así? O sea, ¿cuál estaría bien si eso, Esto a la está bien. curva? Ese está bien, bien, perfecto. ¿De dónde sale? Decir, yo no lo mandé a ese práctico. Ese práctico lo habrá tenido el ingeniero, es día domingo. Escucha, era día domingo, de haber estado comiendo un asado y llega una consulta de ustedes
Y hasta que se pone a buscar, no sabía, no sé si tenía, yo no tenía computadora al lado, por eso yo estaba en los valles. O sea que no estaba en condiciones de mandarle un gráfico, un práctico que esté corroborado, nada. Y lo debe haber tomado el ingeniero Chanta, ha dicho, bueno, le mandamos como ejemplo. Pero yo no sé, yo no lo he visto ese evaluativo. Si sale Bien, de o acá, sea, un problema, si lo han aumentado, ha sido por tema gráfico, porque a veces vos tenés que hacer un punto acá para claro, alargar. yo pensaba que habían escalado también la curva de trabajo, pero no, solamente la de los materiales. Esa recta queda como está, digamos, como... Sí, porque arrancás de acá. Claro, sí, sí, Esta sí. parte no se cambia. Arrancás de acá. ¿Dónde arrancás? De acá arrancás. De un medio. Acá Sí, empieza a cambiar. Vos llegás un medio, o sea, también de un medio. Subí, llegaste hasta la curva promedio. Y llegar a la de orden de trabajo, tenés que volver ahí nomás. Queda en el mismo lugar. No cambia nada para este lado. Por eso escalar. perfecto, bueno, gracias. Acá sí empezamos a escalar ya, a cambiar la escala. Llega acá y baja. 3/8 acá. ¿Vamos? Sí, 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 gracias. Entonces, Ingeniero, de aquí para acá no me importa, no pasa nada. No ha cambiado nada. Diga. ingeniero, ahí en la parte esa de que en el ejemplo justo coincide el primer punto y el último punto, tanto de la diagonal de trabajo como de la curva de los promedios, no tiene que ser siempre así, ¿verdad? Siempre va a coincidir el último punto, el más chico, el más grande puede no coincidir, ¿verdad? Porque supuestamente es el primer tamiz que sea distinto de 100. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes curvas límite. Tenemos dos. Una para, creo que 19 y otra para 12, creo, tamaño máximo, o 25. Esta para 19. Una para 19 y la otra para 25. Son diferentes curvas límite. Hay que ver cuál es lo que estamos haciendo, qué tamaño máximo tenemos de material. Claro, por eso, o sea, Tres y por cuartos por ejemplo, una pulgada. Y ahí sí va a cambiar la gráfica. O sea que va a tener, posiblemente, lo posible es que tengas dos diagonales de trabajo. ¿Vamos? ¿cómo sería eso? Si no sale de conseguir una única curva que es promedio de todas las curvas límite. Puedes conseguir hasta dos, nada más. Mirada de la Nación da dos curvas de acuerdo a cómo trabajé, una pulgada o 3/4. O sea, puedes conseguir una diagonal de trabajo para una pulgada y otra para 3/4. En este caso estamos trabajando para 3/4. Como tamaño máximo. Ah, bueno, pero eso dependerá de lo que a mí me digan. Digamos, yo estoy trabajando con tamaño Claro, máximo, ¿no? claro, claro. Por eso les digo, ustedes arman, ustedes hacen cálculo de esto, de mezcla asfáltica. Entonces, ustedes arman esta diagonal de trabajo se va a repetir para todas las mezclas asfálticas que tengan de tamaño máximo 3/4. Y van a tener otro archivo, lo van a tener tamaño máximo una pulgada. Van a tener otra diagonal de trabajo donde el tamaño máximo es una pulgada. Entonces van a usar de acuerdo a una u otra la que corresponda. El tamaño Bien, máximo eso que sí. corresponda. Que esté en el Pero, por caso ejemplo, particular. esté trabajando con las dos curvas límites de grado máximo 3/4. Una. Bueno, pero no es que yo voy a tener el promedio de las dos curvas límites. Sí. Es este. Por eso. Por eso digo, dice que hay dos ustedes, pero yo no era que hay que tener una Vamos a sola empezar. diagonal. Que no se confunda. Para. No nos volvamos locos porque se complica. A ver.
curvas límite. Ujú. Esta superior y esta inferior. Estas dos curvas límite me sirven para un tamaño máximo 3/4. Bien, A perfecto. estas dos curvas límite hago el promedio y obtengo esta curva. Bien, Promedio. perfecto. Ahora, si el tamaño máximo es 1 pulgada, la curva va a salir de este punto. Va a ser otra forma la curva límite. Otra curva límite superior y otra inferior. A esa le saca el promedio y va a arrancar, en vez de arrancar de los 19, o sea, de 3/4, va a arrancar de 1 pulgada, o sea, de 25, de acá, con el formato que corresponda. Bien, Ahora perfecto. estamos trabajando con la 3/4. Bien. No quiero. ¿Ah? Sí, está comprendido. Ahora, ¿Está lo que yo comprendido? tengo es que para trazar, suponiendo, trabajando con las dos curvas límites de agregado máximo, de tamaño máximo, 1/4. ¿Mm? 3/4. Para trazar la diagonal de trabajo, el punto más bajo de la diagonal de trabajo es el promedio del más bajo de las dos. Entonces sería ahí, coincidente. Sí. Ahora, el punto más alto de la diagonal de trabajo, tengo que es el tamaño del tamiz más grande que sea distinto de 100. Sí, es. Entonces podría darse el caso de que no coincidan. Por ejemplo, que en la curva superior el tamiz sea 3 octavos, el que me dé distinto de 100, y no sé, No. Sí, lo mismo, va a ser el mismo. Ajá, Porque, bien, porque las curvas límite están nomencladas, ya son esas. bien, 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 bien. Son estas las curvas límite. ¿Dónde está? Son estas las curvas límite. El límite inferior y el superior, que dan como resultado gráfico esto. Para Bien, el tamaño máximo. Lo único que va a cambiar el tamaño máximo. Nosotros vamos a trabajar con 3/4. Entonces va a ser esta, las curvas límite, y va a dar una única diagonal de trabajo que va a ser esta. Una bien, única bien, bien, curva bien. promedio que va a ser de esas dos, va a ser una curva promedio que va a ser esta. Bien, Ahora, cuando perfecto. ya es de 1 pulgada, todo esto se repite con otros valores. Bien, perfecto, perfecto, ingeniero. Gracias. Ahí estamos. No quiero lo demás porque si no, se confunden los compañeros. ¿Han entendido? Sí, ingeniero, sí se Hay una entendió. foto que Sí, no ingeniero. dice nada, que es como que no he entendido. Yo no tengo foto. Bueno. ¿Qué pasa, Gómez? ¿Está bien lo que he explicado? Bueno. Entendí, sí, sí, entendí. Entendido, bueno. Entonces, Ingeniero, que han entendido, no nos compliquemos. A trabajar con 3/4 va a ser una sola diagonal de trabajo. Nada más. Una sola curva promedio. Nada más. Ingeniero, ¿va a ser solo diagonal de trabajo la práctica? No, ustedes tienen que estudiar todo. Ustedes me hacen preguntas que no tienen que hacerme preguntas, porque estamos en 5º año, ya son ingenieros, les falta la chapa nada más. Y me hacen preguntas, va hasta aquí, va hasta acá, va todo. Ustedes tienen que saber, para eso los da. Si no, no perdemos tiempo en dar material porque estamos hasta acá de trabajo con lo que estamos haciendo para que sea beneficioso para ustedes. Yo lo que le voy a dar, le voy a pasar al grupo, son la curva granulométrica, esta, no sé si ven algo, la curva con el cambio, la gráfica con el cambio de escala, para que ustedes directamente dibujen. Ahí. Y tengo que ver cómo hacer creo que voy a tener que imprimir 70 hojas, 140 en realidad, son 2 temas, de los parámetros Marshall, para que no pierdan tiempo en dibujo. Sí van a dibujar, por supuesto, la diagonal del trabajo y lo que hemos estado viendo, pero no los parámetros Marshall, que espero que lo sepan. Lo que sí me van a explicar eso. Más lo que corresponde a ensayo Marshall y a plantas asfálticas.
y continuar un cálculo simple en la planta fáltica. De esto que estamos calculando, con la fórmula de trabajo que obtenemos. Quiero que haga la dosificación usted, sin perder tiempo en gráfica y esas cosas. En gráfica, digo, en armar la gráfica. Sí, dibujarla, por supuesto. ¿Qué más le puedo decir? A ver. Tenemos que llevar algo en especial, ingeniero. ¿Cómo? No sé, tabla de granulometría o algo. ¿Y eso Tenemos que cómo? llevar algo en especial. Como dijo que usted me iba a dar la curva con la escala cambiada. Sí, eso le voy a subir al grupo. Ya le voy a subir. Y le voy a dar, no, la granulometría yo creo que le voy a escribir en el pizarrón. Y sí voy a tener que imprimir los parámetros malos, para que me saquen el porcentaje de asfalto. Y expliquen, por supuesto, todo lo que he hablado, todo es parte del examen, ¿no? Escriban. No es mucho lo que tienen que escribir, escriban, expliquen, sean breves y concretos y concisos. Porque después las cosas que no son concretas como ingeniero, me hace perder tiempo en leerla. No tengo problema en leerlo, pero lleva tiempo. ¿Estamos? ¿Alguna más pregunta? Otra pregunta, a ver. Hacer los cortes, ingeniero, en las plantas asfálticas. Tomamos los tamaños, no los nominales, digamos, de las arandas, sino los aumentados. La primera parte no te escucho. ¿Qué has dicho? Para hacer los cortes por silo, las Sí. arandas en la parte de planta. Sí. Como el tamaño de la zaranda, el real, el que va a ser un poquito más grande, el que corresponde. No, el nominal. Otro se va a corregir Nominal. solo. Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la idea de los cortes? Yo ya les he explicado que unos silos no queden vacíos y otros llenos. Y se genere demoras y problemas en la producción. Ese es el criterio de los cortes. No es que yo estoy dosificando con los cortes. Estoy dándole una mayor facilidad a la planta de que trabaje con silos llenos o medianamente llenos. No que se genere el desbalance, la producción por un lado, de que queden llenos y venga y el otro esté vacío y se genere problemas. No haya material por un lado y del otro lado está lleno. Que haya un balance de ambos, de todos los silos fríos. Bien, ingeniero, esa parte del silo, ¿esa es la que consideraríamos la mezcla en caliente, digamos, el doble control? No entiendo. ¿Cómo es la pregunta? A ver, cuando dice que hay un doble control en las otras plantas, En las convencionales. en las convencionales, ¿esa separación por silos es el doble control que hace? No. No. El doble control es que yo estoy clasificando y dosificando dos veces lo árido. Primero en los silos en frío y luego en los silos en caliente. Yo dosifico dos veces. Por eso le llaman el reaseguro, porque yo estoy verificando y haciendo nuevamente ya sin el agua, la humedad. Estoy clasificando nuevamente, aparte si he cometido un error, porque la dosificación en frío no es una dosificación tan estricta en las dos primeras plantas. Después sale de la dosificación en frío, ya empieza por la cinta transportadora, llevando, de acuerdo a la velocidad de la cinta, de la abertura de las compuertas y todas las cosas que puede realizar la computadora en los otros casos, la dosificación propiamente dicha de los áridos. Ya está mezclándose en el tambor secador, sacando del agua la humedad, que también tiene su peso, sacándole lo que nosotros lo que necesitamos es el árido seco,
el agua y el asfalto no se lleva bien, tiene diferentes ángulos ángulo de, ¿cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. Ángulo de quería dar ese dato, bueno, después me va a venir. Son líquidos no miscibles, por lo tanto se repelen, se saca la humedad, se deja un 0,5%, hasta ahí se acepta, y se reclasifica nuevamente con la cinta transportadora, con la apertura de las compuertas así, de la zaranda que lo va pasando, ya se reclasifica nuevamente para poder dosificar y de ahí mezclar. ¿Vamos? Esa es la reclasificación. Bien, perfecto, ingeniero. Gracias. ¿Qué más? Hay que saber calcular los parámetros Marshall, ¿no? Con las formulitas. Explicar el proceso del ensayo Marshall, que es importante. Hay que saber cuándo se calienta, qué se calienta el árido, se calienta el asfalto, se calienta el molde, cuánto tiempo, cuándo se vuelve a calentar la probeta, para qué, todo eso hay que explicar. Son dos temas, por lo tanto, va a ser para que escriban algo de algo. No es para que se la pasen escribiendo todo el ensayo Marshall, ni va a ser para que escriban todos los procesos de las plantas. Tienen que saber los procesos, los pasos que hace la planta. Pero no van a escribir todos los temas. Son dos temas. Valga la redundancia. Que me olvido. Cuando yo digo enumere, ustedes enumeren. Cuando yo diga explique, explique. Si no digo enumere ni explique, tienen que explicar todo. Yo digo enumeren nomás. No se meten porque hay alumnos que han escrito otras cosas a las que yo les preguntaba y bueno, ya lo que yo les preguntaba no escribieron y bueno, no hay punto. Está bien, han escrito otra cosa. Lamentablemente es difícil ser justo. Pero bueno, así es. Vos le preguntas tal cosa y tienes que explicar contestar tal cosa, no lo que voy a estudiar. Bueno, alguna pregunta. Yo no tengo más para decirle que se me venga a la cabeza. Bueno. Ahora vamos a hacer una mirada. A ver de qué se trata esto. Esto ya lo hemos tomado. Y empezamos de acá, ¿cierto? Por ahí hay casos cuando la curva granulométrica, por de acuerdo a los materiales que nosotros obtenemos en la cercanía de
la obra, no nos dan, no entra dentro de las curvas límite. Bueno, se puede hacer algunas trampitas, le llamemos. Por ejemplo, conseguimos estos materiales y, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos falta fino, por ejemplo. Podemos hacer corten, por ejemplo, en el camino número 40 y desechar el material que esté por arriba del número 40. ¿Para qué? Porque para ponerle más fino y que levante la mezcla hacia arriba. Eso sería bueno. Esta mezcla entra dentro de las curvas límite, es una mezcla muy, muy buena. Cuando la mezcla se va hacia arriba, Ingeniero, no está compartiendo nada, ¿no? hacia arriba es más fina, ¿no? Ingeniero no está compartiendo, así es que nos está mostrando una No mezcla. está compartiendo. Acabo de compartir. Perdón. Esta mezcla es bastante buena, por supuesto está hecha en gabinete. Tocada, bueno. Cuando la mezcla se va hacia arriba, es porque tiene exceso de fino. Hay más fino, en la mezcla más fina. Cuando la mezcla es más tendida para abajo, hay más grueso. Vamos como concepto. Cuando yo tengo la mezcla que va por este lado, es una mezcla más fina que una mezcla que circula por este lado. Pero eso como acotación al margen. Ingeniero, Sí. usted dijo que había que saber cuándo se recalienta la probeta. O sea, nosotros calentamos, ¿verdad?, el cemento asfáltico a una temperatura 10 grados menor a los áridos, y ahí hacemos, con los moldes, hacemos los números de compactación por cara, digamos. Tiene dos caras, bueno, hacemos 30 en una cara, 30 en la otra. Y de ahí se le lleva la prensa Marshall, ¿verdad? Sí. Ahí hay que recalentar. No se diría recalentar, se lo calienta a 60 grados centígrados para asimilar las condiciones de servicio desfavorables. Ok, perfecto. Eso quería decir, sí, eso quería decir yo cuando se calienta, que el momento que se calienta y por qué se calienta. Hay que explicar brevemente todo lo que hace el ensayo Marshall, ya que no lo hemos podido hacer. Bueno. Y también lo de cuando se usa en frío, que eran las emulsiones, era el mismo molde, pero decían que el molde tenía que tener abertura para drenar, ¿verdad? Agujeros, sí, para drenar. Sí. Perfecto. Pero nos aboquemos a la mezcla en caliente, que nos habla de mezcla en caliente, donde eleva la tierra. Mezcla en frío no vamos a hablar, está bueno. Ya saben ustedes que la mezcla en frío se hace con emulsiones o diluidos, con el cual los diluidos están prohibidos por tema ambiental, aunque las emulsiones también tienen problemas en el emulsionante que se va a la atmósfera y tiene complicaciones también. Tiene algo también de hidrocarburos. Ingeniero, ¿podría terminar lo que estaba explicando de hacer el corte cuando tengo materiales con los que no puedo armar la curva dentro de los límites requeridos? Estaba explicando algo, creo que no lo terminó de explicar, era cómo puedo manejarme cuando no tengo los materiales específicos. No, por eso es una acotación al margen. No vamos a ver ese material. Yo por ahí hablo y tengo miedo de confundirlo. ¿Qué es lo que he querido decir? Cuando a mí me falta fino, por ejemplo, eso es para más adelante. La curva queda por acá abajo, la curva resultante. Yo puedo cortar algunos de estos materiales en laboratorio y decir, bueno, hago un corte en tamis número 40, a ver qué pasa. Y sumo, y lo demás, lo más grueso, lo desecho. Y lo cargo acá. Y es probable que esta curva, que está por acá abajo, suba.
Entonces pido a la cantera que me haga un corte en 40 y me lo incorpore a la mezcla. Puedo comprar. ¿Estamos? Buenísimo. Sí. Eso es el concepto de hacer el corte, digamos. No es más que eso. Claro, pero esos cortes en la curva granulométrica de un material. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de cortes en las plantas asfálticas, es para distribuir cantidades de material en tal o cual silo. Porcentajes. Carga, porcentaje en este, de tal material. ¿Para qué? Para que quede equilibrado. Esos serían los silos. Perdón, esos serían los silos de la dosificación en frío. Claro, y a veces me conviene trabajar por economía con 3 silos porque las cortes me dan más parecido. De acuerdo al material que yo tenga, los porcentajes. Porque ustedes ya están sabiendo que los porcentajes sí van a variar de mezcla en mezcla. Estos porcentajes, ¿dónde andan? Ya estamos pasando. ¿Dónde? Estos porcentajes que salen de acá, que están impactados acá, todas las mezclas van a variar, la mayoría de las mezclas van a variar, de acuerdo al tipo de material que nosotros tengamos. Por supuesto, si sacamos de la misma cantera van a ser bastante parecidos. Pero bueno, si trabajamos en diferentes lugares, estos porcentajes van a variar. ¿Por qué? Porque los materiales van a variar en su dosificación, en su composición, llamémoslo así. ¿Para qué? Para generar una mezcla que ingrese dentro de las curvas límite. Eso sí va a variar. Lo que no va a variar, si trabajamos con mezclas de 3/4, es la diagonal de trabajo y la curva promedio. Vuelvo a repetir para que no se confundan con lo que yo hice como acotación, que también hay otra curva que puede ser para 1 pulgada, con el tamaño máximo de pulgada. ¿Sí? Creo que es todo Bien, gracias. lo que tienen que hacer. A ver, ¿qué cosa? No, le decía que gracias. Bueno, no me acuerdo de algo más. Ingeniero, Sí. una consulta. Cuando hablamos de procesos constructivos, en las diapositivas empiezan con lo que sería la preparación de la capa inferior. Pero bueno, particularmente en el ejemplo práctico que mandó el ingeniero Chanta, empieza desde un punto que es calibrar la planta. ¿Con cuál empezaría, digamos? Sí, con calibrar el proceso constructivo, bueno, calibra. Bueno, podés comenzar con la capa inferior, porque están en obra, pero los alumnos vienen armando que primero es un versito que se hace de entrada, que se calibra la planta, después se lo lleva con camiones, con lona, a la salida de la planta, y se lo lleva a la obra. Bueno, todo ese versito es como para una introducción a la planta, al proceso constructivo, que es muy cortito. El proceso constructivo de mezcla asfáltica es muy cortito. ¿Por qué? Porque se usa la terminadora nada más. Es mucho más largo el proceso constructivo de explicarlo, por supuesto, de tratamiento bituminoso o de local o de estabilizado granular. El del proceso constructivo de estas plantas, lo único que hace era terminador, el rodillo liso y el rodillo neumático, y no hay mucho más que explicar. Por Perfecto, eso gracias. introducción de ese tipo. Eso no me molesta que lo escriban. No está bien porque se entiende que ustedes han aprendido de dónde viene para rematar con la mezcla en la obra. ¿Algo más, chicos?
Por ahora no parece. ¿Eh? Que por ahora no parece. Por ahora no. Ya aparecerá en el foro algo. Sí, por ahí pueden preguntar también. Cualquier duda. Bueno, está a disposición el foro de ustedes. Avísenme por WhatsApp del foro, porque a veces no me llega la notificación, no sé por dónde, capaz que o si me llega y no tiene sonido, entonces pasa. En cambio, por WhatsApp sí me va a llegar la notificación y el sonido. Ingeniero, eso nunca le va a llegar, ¿no? Porque la plataforma está tan sobrecargada de cosas que siempre se van a llegar atrasadas las cosas. Bueno, pero la consulta que me hizo una alumna, una compañera de ustedes, al foro, yo me enteré porque me llegó no sé por dónde. ¿Por WhatsApp? No. ¿O sí? Sí, yo puse en el grupo de WhatsApp, pero no sé si lo habrá visto ahí. Bueno, hagan eso entonces. Para mí, de 10, porque el WhatsApp sí lo utilizo, lo veo siempre. Al mail lo veo una vez al día y siempre me mandan cosas para vender. La mayoría de cosas. Veo si hay algo importante de la universidad o alguna empresa. O generalmente tú estás esperando un mail. No, te mando por mail tal cosa, tal papel, tal plano, tal esto. Bueno, uno espera el mail ese. Pero lo veo una vez al día. El WhatsApp lo veo toda hora. Tengo ahí el teléfono. Como ustedes, igual. Queríamos saber sobre las notas, si ya estaban las notas del evaluativo anterior. Sí, están las notas. Las mías están. Yo le he dado la mitad a la ingeniera Jiménez que la corrija. No sé cuánto estarán las notas. He hablado con ella. Yo ya he corregido todo. Por eso puedo opinar de lo que he visto. Ah, bien. Ya están las notas, pero como me acaban de poner la vacuna, yo no le voy a dar consulta a ninguno vía presencial. Voy a ir el jueves y me voy a quedar abajo porque dice que el momento más riesgoso para el descuento, confianza, porque estamos todos en la misma bolsa acá. Me voy a quedar abajo porque dice que después que uno se pone la vacuna, tiene más riesgo de infectar, de tener problemas, no de infectar, de tener problemas que antes de ponerse la vacuna. No sé por qué, porque está generando anticuerpos, que hay que esperar eso, dicen los infectólogos. La infectóloga amiga que está en el CONICET dice, bueno, tenés que cuidarte más o menos un mes. Bueno, y ya vas a estar más tranquilo. Porque hace una semana que me han puesto, no me Y no vaya, ingeniero, cuídese. ¿Cómo? Y no vaya si se preocupa. No, ¿cómo no voy a ir? Tengo que ir. ¿Y quién le va a dar la consulta? ¿Quién le va a dar si me preguntan, van a tener que preguntar desde el ¿cómo se llama? Desde el asiento. Para que, de todos modos, la respuesta va a ser para todos. Pero, ¿qué pasó? El evaluativo anterior, yo expliqué varias cosas. Y la mitad he escuchado por lo visto. O no sé por qué. Pero yo expliqué varias cosas de cómo tenía que ser el evaluativo y la mitad escuchó, poco más de la mitad. Algunos no escucharon lo que yo les dije. Porque escribieron cosas o no escribieron las cosas que... Por ejemplo, en los ensayos. ¿Por qué no me explican cómo son los ensayos? Yo me tomé el trabajo de preguntarle a la ingeniera Jiménez si ella va a dar los ensayos. Me ha dicho que sí los dio. Y yo les dije, escriban de los ensayos brevemente, no como laboratorista, pero sí como ingeniero, expliquen cómo se realiza y para qué sirve. No todos han escrito cómo se realiza, brevemente. Son ensayos simples y breves. Y eso les baja la nota. Porque eso se lo ha pedido. Entonces, de nuevo hay varios que están con buena nota. La mayoría está con buena nota, por suerte. Pero no todos promocionados, por supuesto. Promocionados. Ensayo, ingeniero, como ensayo del asfalto, ¿se está refiriendo usted? Como Oliens y todo ese tipo de ensayos. Sí. A ver. Como que me expliqué
Penetración. Es una aguja que penetra décimas de milímetro con una carga. Ya está. Es ductilidad. Es una probeta en forma de 8 que se pone en una máquina que se la estira si se es la capacidad de formar hilo. Si ya está, suficiente. Si va a 1 metro es porque es bueno, ya está hablando de otra cosa, ya está hablando del resultado. Pero simple, el anillo de bola, poner en un anillo una cantidad de asfalto y se pone una carga. Suficiente. No quiero más. No quiero que sean por eso les he gritado. Para que me escuchen todo, gritaba y me escuchen. No sean laboratorios, sino ingenieros que sepan cómo se realiza. Es más, se está trabajando aún ahora en pandemia con todo el tema laboratorio, con varios del área de vía, la escuela creo que la escuela de camino, de acá de San Miguel de Tucumán, perdón. Pero con todo el problema que no nos podemos reunir, no podemos hacer más. Pero todo eso brevemente tendría que haberlo explicado. Igual las propiedades, después tú explique. Algunos no han explicado. Otros han enumerado. No, la mayoría ha explicado. Pero yo eso les he dicho. Con respecto a la parte práctica, es para que vayan sabiendo, ustedes lógicamente el jueves pueden ver el evaluativo. La parte práctica, cuando yo les pregunto el tema de la superficie específica, que podían calcular, yo ahí les dije que no tienen nada que ver los de Grité, no tienen nada que ver los datos. Es si ese tipo de tratamiento lo podemos calcular con el método de la superficie específica. Yo quiero que me expliquen, que me digan sí y por qué. Era porque yo puedo calcular el método de la superficie, con el método de la superficie específica, capa por capa. Y utilizando estos valores y estas cosas. ¿Por qué no le pongo las 3 gráficas? Las tres, ¿cómo se llaman? Los 3 materiales para cada una de las capas. Porque se iban a confundir. ¿Cómo ahí sí le iba a meter la goma más en ese tema. Porque ustedes van a sacar ¿cómo se llama? El tamiz 80, que es el tamaño máximo efectivo. Y yo quería que saquen de esa gráfica, del agregado grueso. Si no, iban a ir y querer sacar de otro agregado y se iban a confundir. Porque ya me ha pasado con eso. Entonces le he dejado solamente la gráfica del agregado grueso solamente. Por eso no le puse las otras gráficas, la otra granulometría de los otros materiales. Si los materiales se los consigue, todos se los consiguen, no con los datos. Es si se podía realizar con el método. Por eso yo les expliqué en el evaluativo. Me subí a la mitad y les dije, sí, no me interesan los datos. Era para que me digan, sí, capa por capa, se hace tal cosa, se toma de cada granulometría, se toma el D10, que se lo relaciona al D10, que es la mínima, ¿cómo se llama? La mínima dimensión. Se cambiaría la superficie, cambiaría el tamaño máximo de los áridos, también cambiaría la superficie de apoyo de cada una de las capas. Listo. Y sin mayores, bueno, es poco valor, 0,5, pero bueno, todo suma. Por eso le puse 0,5 para que no se equivoquen. Bueno, no me acuerdo otra cosa. Así que, ya cuando me pase la ingeniera Jiménez lo que ella está corrigiendo, vamos a colgar las notas. No sé, creo que las pasamos periódicamente por WhatsApp. Ahora, antes de olvidarme, le voy a mandar, yo le voy a poner las curvas, la gráfica. No está la vertical porque no la puedo hacer. Pero no importa, pues lleva regla. Con escala convencional y con el cambio de escala.
Con la convencional lleven 3. Y con la cambio de escala, lleven 2 por si acaso. Ingeniero, yo tengo una duda. En la de cambio de escala, también tiene la escala normal, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, usted nos va a dar una gráfica con la escala común, digamos, de la granulometría y una con la escala cambiada. Bueno, la vamos a imprimir, la vamos a llevar nosotros. El de la escala cambiada también tiene los valores de la otra, porque cuando tengamos que graficar la diagonal, la vamos a tener que hacer con los otros valores de la escala. No sé si se me entiende la duda. No te entiendo. O sea, cuando nosotros graficamos en la escala normal, hacemos la diagonal, digamos, sin cambiar ninguna escala. Ahí. Sí, ahí hacemos la diagonal. Ahí cambiamos la escala y en la escala cambiada graficamos los agregados, el grueso, el triturado, el filler, etc. Ahí. Pero en esa cambiada, la diagonal no cambia su escala. No. Para que cuando nosotros grafiquemos la diagonal, vamos a tener que volver a graficar la diagonal en la escala cambiada, pero sin la escala cambiada. Sí. Ok. ¿Pero es un problema o no? No sé, o sea, si en la que usted nos mande está la escala común junto con la cambiada, no sería un problema, supongo. ¿Cuál es el problema? No lo estoy entendiendo el problema. Para que otro lo resuelva, por eso. Ah, no, ya está, ya sé. Ya lo sé, nada, gracias. Bueno. De estas, que van a dibujar de estas dos gráficas, estas dos curvas les llamemos, esta que la diagonal y la promedio, no dibujen más cosas acá, no hace falta. Lleven 3, una para esto y otra para esta, para el resultante. Esta es la curva resultante, a ver si entra. ¿Vamos? Y la otra por el error, por si acaso toman una macana, dibujan mal. Y en esta, lleven 2, porque necesitan una, por si hay un error, nada más. ¿Vamos? Acá van a tener que utilizar esto. Y de ahí, traza una recta, punto y punto. Y acá van a graficar esto que está acá adentro. Grueso, intermedio, silicio y filo. Acá. Y van a tener que hacer las verticales. Y saco un pedacito aquí, pedacito aquí, pedacito aquí. ¿Vamos? Y de ahí van a sacar los promedios, los porcentajes, no promedios. Los porcentajes estos. Nada más. Perfecto, gracias. ¿Algo más, chicos?